Nuestra historia inicia con las miradas inquietantes de unas extrañas criaturas que no parecen tan amigables. En la penumbra se podían distinguir cientos de ojos amarillos y afilados dientes de unos monstruos semihumanos al acecho de un chico que corría por el bosque. El joven, con un palo en mano, una actitud desafiante y una percepción de la realidad súper alterada, dio un gran salto y aterrizó en medio de la manada para enfrentarlos. Mientras luchaba, se notaba que disfrutaba del combate, recordándose a sí mismo que, aunque su vida estaba en juego, ese lugar le parecía mucho mejor que Tokio, una ciudad que comparaba con un basurero. Luego la escena cambia a una ciudad y desde la estación de tren observamos un chico caminar cabizbajo entre la multitud, aparentemente en su camino a la escuela. Después vemos a estudiantes llevando una vida escolar normal, quejándose de tener clase de educación física en la primera hora, asistiendo a lecciones y hablando sobre relaciones y otros temas de adolescentes. De forma breve aparecen los nombres de algunos personajes mientras realizan diversas actividades, pero ninguno destaca particularmente. El chico que estaba en la estación continuaba deambulando por la escuela con su mochila a cuestas, cruzándose con otros estudiantes. Sin detenerse mucho, tuvo un breve intercambio con alguien que intentaba colocar sus teléfonos en un trípode para hacer una transmisión, solo para recordarle que tuviera cuidado. Más adelante, ya de noche, lo vemos en su casa emocionado jugando videojuegos. Luego se tira en la cama, satisfecho tras su victoria, pero de repente su expresión se torna más melancólica al mirar una foto en la pared donde había 3 niños abrazados. Seguido de esto, el joven se sienta y aparenta estar enviando varios mensajes de texto desde su celular. Al día siguiente, nuestro protagonista está en la clase y el profesor, al concluir la lección, le pide que limpie la pizarra. Aquí descubrimos que su nombre es Yusuke Yotsuya. Mientras él se encarga de esta tarea, pasa a su lado Shindo, una hermosa chica rubia a quien ya habíamos visto antes. Buena estudiante, jugadora de tenis y recientemente elegida como modelo de una marca. Poco después, al pasar junto a Yotsuya, él menciona su nombre y ella le responde, pues lo había escuchado. Él se da vuelta para mirarla, pero decide seguir con la tarea asignada por su maestro, recordando que la noche anterior había estado viendo las fotos de ella en el catálogo de una tienda de ropa, repitiéndose lo linda que era y que ambos pertenecían a mundos diferentes. Shindo, por su parte, se fue con una compañera y al hablar notaron que el protagonista las estaba oyendo. Al ser descubierto se puso nervioso y rápidamente volvió a concentrarse en su tarea. Más tarde, el chico está con su profesor que le reclama por ser el único estudiante que no ha presentado aún sus planes para el futuro. El docente le sugiere que como un buen corredor podría considerar una escuela preparatoria deportiva. Yusuke acepta la observación, aunque se distrae cuando ve que Shin y las chicas lo estaban mirando, pensando que era raro verlas juntas. El profesor continúa insistiendo sobre el mismo tema, mientras el chico solo deseaba volver a casa y jugar videojuegos. Por eso respondió que aunque ya había pensado en ello, aún no se le había ocurrido nada y no le interesaba la escuela. El profesor entonces ofreció varios consejos, destacando que no podría soportar la vida en la preparatoria si no tenía amigos con quienes compartir sus pensamientos, ya que estaba acostumbrado a nunca decir lo que realmente quería. Este reconocimiento sorprendió a Yusuke, quien se dio cuenta de que el profesor realmente lo conocía bien, pero le contestó que buscaría una preparatoria regular como primera opción. Poco después, Yotsuya se encontraba de nuevo limpiando la pizarra, aún sumido en sus pensamientos. El chico se dirigió a la puerta, mencionando que sabía que le tocaba cerrar. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba solo en el aula y se preguntó cuándo se habían ido sus compañeros. Entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Al fondo del aula, una cesta para atrapar mariposas se cayó y por la ventana de la puerta se pueden ver sombras de personas corriendo. Además, en la pizarra empezaron a aparecer dibujos de flores coloridas y 3 pequeños muñecos con los brazos en alto. Luego, todo el lugar se llenó de colores brillantes, como si un círculo mágico se hubiera activado, y mientras nuestro protagonista trataba de entender lo que estaba sucediendo, comenzó a desvanecerse solo para reaparecer cayendo desde un hermoso cielo azul. El chico aterrizó en un lago, y antes de que pudiera aclarar lo que ocurría, se encontró con una criatura aterradora que también estaba en el agua. Asustado, el joven empezó a nadar rápidamente. Seguido, oyó que lo llamaban por su nombre desde un puente sobre el lago. Y al mirar, vio que era Shindo y su amiga, quienes lo habían visto en el agua, y se alegraron de que finalmente había llegado un chico. Él mencionó el nombre de Shindo sorprendido, y ellas bajaron a esperarlo en la orilla del lago.
Una vez reunidos, la otra amiga se presentó como Hosak, y él les preguntó qué estaba sucediendo. Entonces, Shindo, molesta, le dijo que aparecía un tipo extraño al que le faltaba media cabeza y que debía calmarse y escuchar. Luego todo se oscureció, y detrás de Yotsuya, efectivamente apareció un hombre gris con media cabeza utilizando una estrella negra como capa, y un par de manos negras cubriendo su pecho. El extraño saludó de una manera juguetona a Yotsuya, colocando una mano en su hombro, lo que asustó a nuestro protagonista. El individuo se presentó como Game Master, y Yotsuya no podía creer que el hombre solo tuviera media cabeza. A pesar del miedo, Game Master empezó a explicar las reglas, señalando que habían incluido a un nuevo miembro. Las chicas lo acompañarían en la aventura. Luego, les asignó una misión de cumplir la solicitud del jefe del pueblo en menos de 14 días. Yusuke seguía gritando, pidiendo no ser ignorado, pero Shindo le dio un golpe enojada, obligándolo a escuchar a Game Master, quien les informó que los monstruos del mundo estaban listos para atacarlos en cualquier momento. Mientras nuestro protagonista se frotaba el tremendo golpazo que le habían dado, se dio cuenta de que en realidad no le había hecho daño. Game Master continuó dándoles instrucciones y mostró un cuadro de objetivos que indicaba enemigos a vencer, lugares a descubrir y la solicitud del jefe a cumplir, informando que les quedaban 8 pasos para completar y que sumarían un nuevo miembro al equipo después de cada paso y que el último debía hacerse con 10 miembros. Finalizando, les dijo que sus compañeras le hablarían de las recompensas después. A continuación, el hombre gris presentó a las compañeras de Yotsuya. Mientras las veíamos transformarse en nuevos personajes, la primera en cambiar fue Yushindu, quien mágicamente reemplazó su uniforme escolar por el de una hechicera y fue presentada como la hechicera del viento, mientras aparecía una ventana de estado. Luego fue Kusuji Kosaki, que se convirtió en una guerrera con una espada china, mostrándose también un cuadro de estado para ella. Al terminar las presentaciones, Game Master hizo girar una ruleta para definir el rol de nuestro protagonista mientras las chicas deseaban que fuera un guerrero. Yotsuya estaba alterado y les preguntó por qué era tan relevante eso, y antes de obtener una respuesta, la ruleta se detuvo en granjero, lo que desilusionó a las chicas. Luego Game Master se despidió, el lugar volvió a la normalidad y los ropajes de Yotsuya cambiaron mágicamente, vistiéndolo como un granjero, mientras apareció una ventana de estado que lo ubicó en el nivel 1. Las chicas por su parte estaban bastante desanimadas debido a la llegada de su nuevo compañero, quien seguía pidiendo explicaciones sobre lo que sucedía. Una vez que todos estaban más tranquilos, comenzaron a charlar sobre la situación. Shindo explicó que al principio le habían llevado a este nuevo mundo sin previo aviso, y tras completar su primera tarea pudo regresar a su realidad. Sin embargo, el Game Master le asignó otra misión, lo que sorprendió a Yotsuya, pues dedujo que Shindo había recibido tareas mientras estaba en su hogar del mundo normal. Hosak aprovechó para narrar que un día, mientras caminaba por la calle, Shindo se había acercado a ella algo molesta, pidiéndole que fuera su amiga. La rubia intervino aclarando que el Game Master se lo había pedido como una nueva misión inesperada. En el siguiente regreso al mundo, Kusu, ella también estaba presente. Ambas lograron regresar a casa, pero para entonces el Game Master les notificó que debían quedarse solas con Yotsuya. De este modo concluyeron que él sería el próximo, y que la tarea sería sencilla, ya que debían cerrar la escuela. Sin embargo, resultó frustrante ver cómo antes de quedarse solo, el profesor se extendía regañando al chico. Este sentía vergüenza de lo que les contaba a sus compañeras, y al mismo tiempo escaneaba su entorno, preguntándose si todo esto era un sueño. Las chicas le dijeron que para saber qué arma tenía, él debía cerrar los ojos. Al hacerlo, en la mente del joven apareció una imagen que mostraba una azada como su arma. Las chicas le explicaron que esa imagen podía ser manipulada, como si fuera un teléfono móvil, y le dijeron que el arma que veía era la única que podía usar. Al seleccionarla, el arma apareció en sus manos, pero para decepción de todos era bastante pequeña. Sin embargo, al final comprendieron que eso era lo que le correspondía como granjero. Luego apareció un registro virtual de eventos, y las chicas comentaron que al tocarlo podría observar los sucesos guardados, así que nuestro protagonista hizo lo indicado, y el primer evento que apareció fue cuando Kue llegó a ese mundo. Triste porque no se sentía capaz de llevar a cabo su primera misión mientras Shindo la consolaba. Hosak se sintió avergonzada al ver esto, pero la rubia le relató que pasó su primer día llena de miedo y sin sentirse capaz hasta que decidió actuar al comprender que lo que estaba viendo era real. Kosaki, por su parte, le expresó al chico lo tranquila que se sentía con él en ese mundo, sugiriendo que, tras cada misión, podrían regresar a su hogar normal. En ese instante aparecieron los primeros goblins, las extrañas criaturas semi-humanas que inician esta historia. El chico confirmó que los goblins existían y desinvocó su arma. Aunque no había querido estar en ese lugar, tampoco iba a dejarse matar, así que se preparó para defenderse.
Lamentablemente, en el primer ataque, el Goblin al que se enfrentó destruyó el arma de nuestro protagonista con un solo movimiento, provocando risas de sus compañeras. A continuación, la hechicera hizo aparecer su propia arma, se acercó a la criatura y le demostró al chico que ella tampoco podría hacer nada, ya que la magia del báculo solo podía mover el aire, además de que su nivel era demasiado bajo para ayudar. Entonces se retiró tranquilamente. Yotsuya pensó que una espada podría ser útil, pero al buscar a Kosaki, la encontró escondida detrás de un arbusto aterrorizada. Al final, la guerrera de espada china solo logró arrojarle la espada al Goblin, lo cual hizo mínimo daño. Esto llevó al protagonista a regañarla y a intentar tomar la espada. No tuvo éxito, ya que solo el usuario de un arma puede manejarla. El joven no perdió tiempo y, comparando todo con un videojuego, volvió a tomar otro asadón y se dirigió rápidamente hacia el Goblin. Sin embargo, este le asestó un golpe, dejando al chico sin vida. De hecho, Yusk se convirtió en un espíritu y pudo observar su cuerpo yaciendo en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera imaginar alguna posibilidad, Shindu le aclaró que si moría podría reaparecer en 30 segundos. Esto generó una idea en el joven, que se dio cuenta de que si la muerte no era un problema, había un chance de ganar. Comenzó una nueva pelea, y Yotsuya solicitó la asistencia de la hechicera mientras intentaba superar a los Jinns desgastándolos, aprovechando que tenían vidas infinitas. Finalmente el equipo logró vencer a todos los adversarios. Aunque las chicas intentaron burlarse de él, Yusk les respondió que si así había sido su primera misión, se sorprenderían de haberla superado. A continuación les explicaron que eso fue posible gracias a su tenacidad, claro, siempre y cuando una de ellas continuara con vida. Fue en ese momento que le aclararon que si todo el grupo moría simultáneamente, la muerte se volvería real. Al caer la noche, el trío acampó y el protagonista decidió revisar su arma en el sistema, dándose cuenta que seguía dañada. Fue entonces cuando aprovechó para preguntar sobre las recompensas. Shindu le informó que por cada misión completada se ganaba el derecho a formular una pregunta al Game Master. Yotsuya se mostró satisfecho con la respuesta, pero Kusu le comentó que su primera pregunta fue por qué había sido elegida. El Game Master le reveló que alguien que ella ya conocía la había escogido. Su segunda pregunta fue sobre su origen, y la respuesta de este personaje gris fue que provenía de un futuro lejano. Ambas respuestas dejaron a nuestro chico meditando sobre su significado. Luego los jóvenes se prepararon para hacer guardia mientras descansaban, pero Yusk se sentía inquieto, pensando en qué podría preguntar, recordando que si morían simultáneamente, su muerte también sería en la vida real. Aunque nuestro protagonista no podía estar seguro de esto, eso fue lo que entendió, así que prefirió no buscarlo. De repente oyó los gritos de sus compañeras, y al llegar al lugar donde estaban, vio que todo estaba en llamas. Kusu tenía una parte del cuerpo quemada, y la rubia estaba siendo atacada por una enorme criatura semihumana. Sin embargo, antes de que las apresaran, Shindu le dijo que huyera porque no tenían posibilidades de vencerla. Yotsuya rápidamente tomó a Kusu del brazo y la alejó corriendo del lugar, pero cuando ya estaban a salvo ocurrió algo inusual. Kusu no se regeneraba completamente. El brazo que la criatura se había llevado quedó incompleto. Esto generó temores de que la rubia no regresara. Yotsuya entonces revisó su estado, y aunque vio que había alcanzado el rango 4 como granjero, su capacidad de ataque era muy baja. Luego observó las estadísticas de Kosaki y se dio cuenta de que aún era un rango 1 y no podía hacer nada por su cuenta. Después revisó el mapa del sistema para identificar las áreas que habían recorrido y descubrió que les faltaba para finalizar la misión. Así que, ¿cómo era posible vencer a la criatura gigante? Concluyó que la mejor opción era avanzar sin Shindu. De esta manera, los jóvenes llegaron a una aldea donde fueron bien recibidos como héroes. Kusu le explicó a Yusuke que así los llamaban en ese mundo, y al joven le agradó sentirse como en un videojuego. Luego se presentaron al jefe de la aldea, a quien le comunicaron que un troll estaba robando en los alrededores y que su misión era eliminarlo y proteger a todos los aldeanos. Obviamente, esto sorprendió a los jóvenes, ya que se trataba de la misma criatura que había devorado a Shindu. Yotsuya se frustró, pensando que hubiera sido mejor quedarse con Shindu, pues Kusu era de poca ayuda, ya que ni siquiera sabía manejar su espada. Por esta razón le sugirió que esperara en la aldea mientras él ascendía de rango. Sin embargo, ella no aceptó, ya que también quería colaborar con su amiga. Él insistió, pero al final nuestro protagonista accedió a lo que la chica pidió. Durante el camino recordaba sus videojuegos, pensando en que, a pesar del peligro, aquel lugar era 1000 veces más atractivo que la vida en Tokio. Mientras buscaba monstruos débiles para subir de rango, nuestro protagonista se topó con un registro, y al activarlo, vio a las chicas hablando sobre a quién querían que las acompañara en ese mundo, y sobre qué chicos les interesaban. El segundo Kue mencionó que no estaba interesada en ninguno, pero la chica rubia hizo referencia a Yotsuya, lo que dejó sorprendido a nuestro protagonista, quien inmediatamente recordó que había otro Yotsuya
Yotsuya en la escuela que era bastante popular. Lamentablemente no pudo escuchar cuál de los dos ella mencionaba porque el registro se cerró antes de que pudiera aclararlo. Más tarde, el joven se encontraba en la cima de una montaña frondosa desde donde podía ver la aldea de Yotsuya. En ese momento, pensó que el paisaje era muy similar al pueblo de su infancia, lo que lo llenó de nostalgia. Sin embargo, ese sentimiento pronto se convirtió en furia al recordar que tuvo que mudarse, dejando a sus amigos atrás y enfrentándose a nuevas personas. Afortunadamente utilizó esa ira para aniquilar sin piedad a unos goblins que habían aparecido tras una masacre. El chico ascendió al rango 9, pero no logró alcanzar el 10 porque uno de los goblins se había escapado. A pesar de esto, nuestro protagonista tenía prisa y ya pensaba en cómo cambiar de ocupación, ya que no quería continuar siendo un granjero. Se imaginó en la ventana de estado de Kuzu creyendo que él sería quien empuñaría una espada y luchara como un guerrero. En ese instante, el sistema le notificó que una chica había fallecido, y al mirar hacia la aldea vio que estaba en llamas, indicando que la misión había fracasado. Yotsuya corrió hacia la aldea con la esperanza de rescatar a su compañera, convencido de que si alcanzaba a la muerte, todos morirían de verdad. En el camino se encontró con un registro que mostraba a Kuzu explicando a unos niños que padecía una enfermedad que le impedía levantar objetos pesados. Eso le permitió seguir luchando con su espada sin cansarse, ya que quería ayudar a los demás, pues en su mundo sus padres se esforzaban mucho por ella a causa de la debilidad generada por su condición. Mientras observaba el registro, nuestro protagonista comenzó a sentirse culpable, ya que se dio cuenta de que había actuado de manera egoísta desde que llegó a este mundo. Más adelante, el registro mostró cómo un troll llegó a la aldea y cómo Hosak lo enfrentó para dar tiempo a otros para escapar. Fue entonces que Yotsuya entendió que su egoísmo no comenzó al llegar, sino mucho antes, ya que él siempre había sido así. Finalmente, el registro mostró que, pese a ser torpe, Kuzu luchó valientemente contra el troll. Desgraciadamente, terminó siendo devorada mientras llamaba a Yotsuya con su último aliento, lo que nuevamente sorprendió al joven. Entonces el troll apareció y Yusuke eligió escapar, pues no podía permitirse morir siendo el último del grupo. Desafortunadamente, el troll logró alcanzarlo y lo golpeó lanzándolo por los aires. Mientras caía, el chico pensaba que estaba a punto de morir y comenzó a recordar momentos de su vida, desde su infancia jugando con amigos hasta experiencias con sus nuevas compañeras. Entre estos recuerdos sobresalía cuando Kuzu le mencionó su deseo de estudiar farmacia. En ese momento, él no prestó mucha atención, pero ahora comprendía que la joven solo quería ayudar a sus padres, quienes habían gastado mucho en medicamentos. En ese instante, Yotsuya cayó al suelo, afortunadamente en un arroyo, lo que aminoró el impacto. Sin embargo, el troll seguía persiguiéndolo, obligando al joven a continuar huyendo. Mientras corría, Yusk se dio cuenta de que Kuzu era realmente más fuerte que él y decidió que no permitiría que alguien tan valiente muriera en un pueblo insignificante de un mundo paralelo. Esto le trajo a la mente el recuerdo de un momento en que, lleno de miedo, había enfrentado a un oso para dar tiempo a sus amigos de escapar. Regresando a la realidad, Yotsuya comenzó a estudiar los movimientos del troll, encontrando un patrón en sus saltos. Sin embargo, con el tiempo, sus fuerzas comenzaron a flaquear y la situación no mejoraba. En un descuido perdió de vista al troll y al darse cuenta, este ya estaba encima de él. Por fortuna, el chico también notó que estaba frente a él un goblin que había escapado antes y, sin dudarlo, le lanzó el arma para matarlo, logrando alcanzar así el rango 10. Esto detuvo el tiempo y provocó que el Game Master apareciera para felicitarlo por su nuevo estatus y asignarle una nueva ocupación. El Game Master giró la ruleta y la nueva ocupación resultó ser la de cocinero. Esto inicialmente desanimó al joven, aunque esa sensación pasó rápidamente cuando se dio cuenta de que su herramienta se había transformado en un cuchillo. A pesar de que volvió a ser rango 1, esta profesión le otorgaba la capacidad de entender a las entrañas de las criaturas, dándole una especie de visión especial que le revelaba dónde se encontraban las vísceras de los monstruos. En ese instante, el tiempo se reactivó y Yotsuya tomó ventaja, utilizando el salto del troll en su desventaja. Ubicando su estómago, le clavó el cuchillo con todas sus fuerzas, intentando derrotar a la criatura. Afortunadamente, su táctica funcionó, lo que permitió que Shindo y Kuzu regresaran generando alegría entre todos. De hecho, ambas reconocieron que él las había salvado, y al notar el cambio en sus vestimentas, les comentó que ahora era cocinero. Tras esa conversación, Yusk decidió verificar al troll, ya que conocía sus patrones de ataque, y se lo informó a sus compañeras, quienes dudaban de su rapidez. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que eso no sería un problema, ya que el monstruo se estaba debilitando por la pérdida de sangre. Lo que el trío no había previsto era que sus ataques no serían lo suficientemente poderosos para acabar con la criatura. Aunque murieron en numerosas ocasiones, no lograron asestar el golpe final. Las buenas noticias era que cada vez morían con menos frecuencia, pues estaban acostumbrando a los movimientos del troll. Así que nuestro protagonista optó por una jugada arriesgada para dar el golpe decisivo y solicitó ayuda a Shindo. Inmediatamente el chico se lanzó y se metió en la herida del monstruo para cortarle el estómago desde el interior. Aunque su ataque fue certero, al final la criatura lo mató.
Sin embargo, esa oportunidad fue aprovechada por la chica rubia, quien se subió a la cabeza del troll y lo derrotó al inyectar aire directamente en su cráneo. Esto hizo que apareciera el Game Master para felicitarlos por su victoria. Además, Kusu ascendió de rango 1 a 4, Shindou de 3 a 5 y Yotsuya de 1 a 5. Esto no le agradó mucho a la rubia, quien preguntó a nuestro protagonista cómo había logrado subir tan rápido y en 2 profesiones. Sin embargo, el maestro del juego interrumpió porque era el momento de que Yusk hiciera su pregunta sobre la recompensa. Tras reflexionar sobre las preguntas que sus compañeras habían formulado antes, eligió saber lo que pasaría una vez completaran el 10º y último desafío. El maestro del juego respondió que les mostraría lo que sucedió en el mundo, y empezaron a aparecer imágenes de la ciudad donde vivían en la vida real, pero devastada y sitiada por un gigante que ellos mismos estaban combatiendo. Desafortunadamente, el trío apenas tuvo tiempo de reaccionar, ya que se encontraron de nuevo en el mundo real, en la misma aula donde habían sido teletransportados, y a la misma hora que ocurrió el evento. Para Yotsuya esto fue una sorpresa, aunque la rubia ya estaba acostumbrada. Por eso sugirió continuar con las actividades cotidianas hasta que regresaran por ellos, lo que podría ser en un par de semanas. Sin embargo, Kusu se encontraba en un estado de shock solo al pensar en la imponente criatura que tendrían que enfrentar más adelante. Al final, la rubia se marchó a su práctica de tenis agradeciendo al protagonista por haberla salvado, ya que el torneo que iba a jugar era muy importante. También le pidió que cuidara a Kusu. Luego Yotsuya y Kusu se fueron juntos, y mientras charlaban, el chico no podía creer que estuviera conversando con una chica. También recordó que si no completaban las misiones, la ciudad que tanto despreciaba quedaría en ruinas. Ya en su hogar, Kusu le comentó a Shindou por teléfono sobre su conversación con Yotsuya durante el camino, lo que despertó la curiosidad de la rubia, que comenzó a investigar sobre la vida del chico. Mientras tanto, él corría por la ciudad, sintiéndose frustrado por todo, ya que prefería estar en las montañas y pensaba que ese entrenamiento era para estar listo para proteger la ciudad que tanto detestaba. Pero se preguntaba qué le depararía el futuro. Sin embargo, la rutina se vio alterada por una llamada del Game Master, quien le asignó la tarea de coquetear con una chica que el sujeto le mencionaría más adelante. Nuestro protagonista, sin colgar, se encontró en una escuela desconocida para él, obligado a entrar sigilosamente con la advertencia de que su éxito o fracaso influiría en su siguiente misión. Game Master condujo al joven hacia el baño de mujeres, donde al entrar se encontró con un grupo de chicas intentando desvestir a otra mientras la grababan. Game Master le indicó que debía interactuar con la víctima, y Yotsuya no podía creer que su primer intento de ligar fuera en tales circunstancias. Las chicas se sorprendieron al verlo, y aunque él intentó actuar con calma a pesar de sus nervios, pronto se dio cuenta de que las acosadoras podrían haberle tomado fotos a la chica. Sin pensarlo, comenzó a quitarles los teléfonos móviles, incluso si no los estaban usando, con la intención de romperlos y así evitar la difusión de imágenes de la víctima, además de ganar puntos con ella. Por cierto, es importante mencionar que el chico estaba emocionado porque tal vez estaba a punto de conseguir su primera novia. ¡Sí, señor! Tras su intervención, las acosadoras huyeron aterrorizadas, amenazándolo con la policía, mientras él guiaba a la víctima, quien se sentía incómoda con su presencia. Yotsuya estaba satisfecho pensando que lo estaba haciendo bien, entonces le preguntó a la joven si sufría acoso escolar, pero ella explicó que eso era una venganza porque en una red social había hablado mal de la chica que la grababa. Claro, la víctima aclaró que no había mencionado nombres, pero aún así, la otra entendió que se refería a ella. Instantáneamente comenzó a llorar y justo antes de irse, le recomendó un videojuego al chico, donde podría encontrar consejos para ser más popular entre las chicas. 2 semanas después, nuestro protagonista estaba jugando ese juego y lamentándose por todo el tiempo perdido. Sin embargo, antes de hacer algo más, fue transportado al mundo de fantasía, donde se encontró con Shindou y Kusu. Y también apareció la chica que había salvado en el baño de la otra escuela. La nueva chica estaba aturdida por toda la experiencia, lo cual era normal, y casi de inmediato apareció el Game Master, quien tras girar la ruleta la presentó como Yuka Tokit. Poco después, la cuarta jugadora adquiría el rol de maga de fuego, y Game Master les informó a todos que a partir de ese momento, el tiempo de resurrección sería de 40 segundos en lugar de 30, aumentando así la dificultad. Luego les comunicó que para la siguiente misión debían explorar un 5% de mapa y llevar ciertos objetos a un tal Rador Pu en un plazo de 40 días. Una vez que Game Master se retiró, Yuka confrontó al protagonista acusándolo de haberla secuestrado, alegando que la noche anterior no había coincidido con él por casualidad y lo llamó acosador y depravado, sin darle oportunidad de defenderse. En ese momento la rubia decidió tomar la iniciativa para calmar el ambiente, pero la nueva jugadora convenció a ella y a Kusu de que Yotsuya estaba instalando cámaras en los baños de las chicas, decidiendo que eso era lo que habían manifestado las compañeras que la acosaron en el baño la vez anterior. Naturalmente esto llevó a que las 3 chicas se marcharan, dejando a nuestro protagonista solo y desconcertado.
Para avanzar en la nueva misión, el grupo decidió separarse para cubrir más terreno, y la rubia le explicó a la nueva cómo ubicar todos los puntos en el mapa. Shindo terminó emparejado con Yuka, a quien animó a no ser tan seria, ya que al fin y al cabo ella era la mayor del grupo, pero Yuka se excusó indicando que en todo caso la rubia llevaba más tiempo en ese mundo de fantasía. De hecho, para Yuka, la rubia era increíble y llegó a compararla con una famosa idol llamada Magilla Purple. Sin embargo, Shindo no perdió tiempo y comenzó a interrogar a la otra sobre el tema del acoso escolar, ya que había notado que Yuka parecía estar buscando reconciliarse con quienes intentaron grabarla desnuda. En defensa, Tokit alegó que siempre había tratado de evitar ser víctima de bullying, pero en esta ocasión cometió un error y les dio motivos a las otras para atacarla. Por eso decidió utilizar a Yotsuya como un enemigo común para que las uniera, ya que pensaba que no volvería a verlo. La chica rubia comprendió su situación y le habló de lo que la justicia significaba para ella. Además mencionó que no le importaría estar sola antes que tener amigas que la acosaran. Más tarde el grupo se reunió y mientras Shindo se quejaba de que no habían obtenido mucha experiencia, nuestro protagonista pensaba que las chicas lo ignoraban. De repente un gigante cayó muerto del cielo y de su cuerpo emergió un enorme 100 pies que lanzó cochinillas directamente a la cara de los jugadores, ocasionándoles la muerte instantánea. Gracias a su nuevo oficio de cocinero, el protagonista podía ver el nombre y el nivel de amenaza de los monstruos, así que rápidamente reconoció que eran insectos demoníacos llamados Kadomletet, que juntos representaban una amenaza de nivel D. Luego, dedujo que la cochinilla era el macho y el 100 pies la hembra. Mientras Yotsuba hacía un análisis y esperaba revivir, Yuka decidió atacar. No estaba del todo segura de lo que hacía, pero sentía que había llegado su momento, ya que había soñado con tener poderes mágicos desde que era pequeña. Por eso admiraba a los personajes de Majinka Pink y Majinka Purple. Así decidió hacer sentir orgullosa a su yo infantil y trató de usar su habilidad llamada Llama Carmesí. Sin embargo, aunque estaba determinada a atacar al ser rango 1, su poder solo logró aumentar la temperatura en 20 grados en un área de 10 centímetros, agotando todo su maná en el proceso. Esto sorprendió a Yuka, quien recibió una cochinilla en la cara y murió al instante. En este momento, Yusk finalmente revivió y se dio cuenta de las limitaciones de los poderes de Yuka, mientras pensaba que no comprendía por qué las chicas lo ignoraban a pesar de haber ayudado a alguien. Entonces recordó que Yuka le había aconsejado sobre cómo ser popular, ya que no le había causado una buena impresión, lo que lo llevó a ponerse histérico y a desquitarse con las cochinillas. Mientras tanto, las chicas continuaban reconociendo y admirando las cualidades de nuestro protagonista, e incluso Yuka admitió que el chico tenía un encanto inesperado. Poco después, Yotsuya logró acabar con las cochinillas y le cortó todas las patas al 100 pies, pero la criatura seguía viva. Por eso Yusuke pidió ayuda a Kue para derrotar al 100 pies, sosteniendo su espada juntos para saltarse la restricción de que solo el portador del arma podía tocarla. De esta forma ganaron la batalla, lo que hizo que nuestro protagonista alcanzara el rango 7 y Kosaki el rango 6. Más tarde en la noche, mientras Shindo dormía, comenzó a soñar con el momento en que conoció a Sayuri, una chica mayor que le había brindado amistad y protección en un momento complicado, y quien luego había muerto en circunstancias extrañas. La rubia se despertó algo alterada, y Yotsuya, al verla, recordó que ya la había visto llorando en uno de los registros, lo que contrastaba con su comportamiento habitual como la reina del instituto. Entonces nuestro protagonista se acercó a ella y le comentó que la había visto llorar, lo que llevó a Shindo a reconocer que era alguien observador y a pedirle ayuda de manera inesperada. Desde el jardín de infancia, Shindo había sido conocida como una niña problemática, pero su comportamiento cambió cuando conoció a su amiga Sayuri. Lamentablemente, después de un tiempo, su amiga se había suicidado al saltar de un edificio debido al acoso escolar, sin tener a nadie con quien hablar de sus problemas. Luego, la rubia llegó a la primaria. También fue víctima de bullying por parte de los profesores, ya que era hija de un delincuente de la ciudad. Sin embargo, sus amigos la protegieron, y desde ese momento la chica comprendió que podía cambiar su propia realidad y que era responsable de mejorar su mundo para no terminar como Sayuri. Sin embargo, en este mundo de fantasía sentía que lo perdería todo. Como no estaba dispuesta a morir allí, le pidió ayuda a Yotsuya. Al amanecer, todo el grupo se dirigió a la aldea que había sido atacada anteriormente por el troll. Se sorprendieron al no encontrar a nadie en ella. Un aldeano que montaba un caballo pasó por allí y les informó que hacía varios años todos los habitantes se habían marchado. Yotsuya llegó a la conclusión de que en ese mundo el tiempo se movía mucho más rápido que en su propio mundo. Esta noticia causó inquietud en Kusu, ya que recordó a un niño que había conocido durante la batalla anterior. El aldeano les dijo que Rador estaba 30 días a caballo de allí. Notando que el grupo parecía desanimado por no tener el equipo necesario para el viaje, le sugirió participar en un torneo de artes marciales en Corton, donde el premio serían 3 caballos. Los jóvenes decidieron que ese sería su primer objetivo en la misión, y se prepararon para el torneo. Sin embargo, para aumentar sus posibilidades de ganar, optaron por subir el nivel matando goblins. Más tarde, mientras estaban en el bosque, un grupo de bandidos los atacó,
atacó. Cuando Yotsuya intentó defenderse con su cuchillo, la voz del Game Master anunció que se había detectado un ataque contra humanos y como consecuencia, les reduciría la experiencia, lo que hizo que su rango bajara de 9 a 8. El grupo decidió que era mejor huir, pero mientras se retiraban, Shindo intentó enfrentar a los bandidos con magia, pero la atraparon antes de que sus compañeros pudieran ayudarla. Yotsuya pensó que lo mejor era seguir adelante, argumentando que mientras uno del grupo estuviera vivo y lograran llegar al final, la seguridad personal no era tan importante, ya que si uno ganaba, todos ganaban. Por lo tanto, no había tiempo que perder y debían continuar, ya que eso era lo que más ayudaría a ayudarla. Desafortunadamente, las chicas cuestionaron su decisión y decidieron ir a socorrer a la rubia, dejándolo solo. En el camino, Yuka le dijo a Kuzu que se olvidara de él porque era un cobarde. Al final, la situación se complicó aún más, ya que Yotsuya seguía el plan de aumentar su nivel matando goblins. Descubrió que sus compañeras también habían caído en manos de los bandidos, pero su estrategia de leveleo funcionó y alcanzó el rango 10, cambiando de clase a mago biológico. Aunque su rango volvió a 1, ahora podía acelerar o retardar el metabolismo celular de las criaturas con sus manos y modificar su capacidad de persuasión mediante sus palabras o acciones. Sin embargo, no comprendía bien estas nuevas habilidades y se sintió frustrado por la reducción de sus estadísticas. Después de un tiempo llegó al torneo y en su primera ronda murió en solo 5 segundos de combate. Sin embargo, pronto resucitó, asombrando a todos los presentes y confirmando los rumores de que los héroes podían volver a la vida. Su contrincante, un caballero, se quitó el casco, revelando que era una chica, y quedó impresionada por la resurrección de Yotsuya. Sin perder el tiempo, Yotsuya, a pesar de haber perdido, le pidió prestados los 3 caballos a la joven, explicándole que necesitaba llegar a Rador en menos de 35 días. Ella no estaba muy convencida, pero Yotsuya se ofreció a hacer un trabajo en un plazo de 5 días a cambio del préstamo. La chica, llamada Cable, le dijo que si lograba matar un monstruo tan grande como un troll, podría prestarle uno, aunque sería complicado encontrar uno en 5 días. Yotsuya vio esto como una oportunidad y se ofreció a acabar con la pandilla de bandidos, llegando incluso a revelarles la ubicación de su escondite. No obstante, al final solo le ofrecieron un caballo, pero el joven lo interpretó como una señal de esperanza. Decidió que atacaría al amanecer del día siguiente y mientras tanto la chica se ofreció a ayudarle con sus habilidades en esgrima. Luego de un intenso entrenamiento al caer la noche, Yotsuya salió con Cable y un ejército para capturar a los bandidos. Poco después, todos llegaron a la guarida y comenzaron su asalto, como era de esperarse, con la chica en la delantera. Sin embargo, en esta ocasión, nuestro protagonista estaba batallando bastante bien con sus puños. En comparación con los ataques de la chica, los movimientos de los bandidos resultaban más fáciles de contrarrestar. Además, nuestro protagonista notó que si lo atacaban y él respondía sin complicaciones, su experiencia no se veía afectada. Al verse derrotados, los bandidos optaron por utilizar su arma secreta y liberaron a un berserk, tras lo cual decidieron huir. Yotsuya se sorprendió al escuchar el nombre, y Cable le explicó que cuando un berserk consumía demasiada carne utilizando magia se volvía irracional. Esta criatura empuñaba una enorme espada y con un solo golpe derribó a varios enemigos, lo que sumado a su gran tamaño hizo que Yusk entrara en pánico. Afortunadamente Cable decidió avanzar y enfrentarlo. Además sacó su arma más poderosa, una larga espada conocida como la rebanadora. Durante la batalla Cable demostró un gran deseo por cortar carne viva, lo que sorprendió a nuestro protagonista. Ella le explicó que esa era la razón por la que se había convertido en un caballero en lugar de quedarse en casa. La pelea continuó y ambos estaban parejos, aunque Yotsuya intuía que pronto la fuerza de la mujer se agotaría. De hecho, poco después el berserk rompió la espada de Cable y se preparó para acabar con ella, pero su ataque fue detenido por el cuchillo de Yusk, quien se unió al combate para salvar a la mujer. Sin embargo, el joven pronto se vio en desventaja y entonces fue cuando recordó sus habilidades. Usando su poder de persuasión logró distraer al berserk lo suficiente como para dejarlo herido. Desafortunadamente la criatura no cayó y con un golpe lo mataron. Sin embargo, esa oportunidad fue aprovechada por la chica para decapitarlo. Al final, los bandidos fueron capturados y las compañeras de nuestro protagonista fueron liberadas. Además, el grupo de héroes le obsequió un carruaje para poder viajar juntos a Rador y además serían escoltados. Kuzu, por su parte, decidió estudiar farmacia para alejarse de toda la crueldad. Sin embargo, al ser liberada y ver cómo quemaban decenas de cuerpos de bandidos en una fosa común, tuvo un baño de realidad. Mientras se dirigían a Rador, la chica seguía en shock, pensando en las cosas horrendas que había visto. Aunque eso aumentaba su deseo de proteger a los demás, se sentía débil e incapaz de lograrlo. Posteriormente, al observar cómo Yotsuya había subido de rango como cocinero, obteniendo nuevas habilidades y luciendo más seguro, Kuzu concluyó que quienes poseían fuerza física eran los que conseguían subir niveles. El descanso en el camino también sirvió para las primeras clases con la espada, donde Cable continuaba mostrando su entusiasmo por cortar carne. Esto era especialmente relevante al considerar que, aunque herían a los héroes, ellos cenarían sin dificultad. De hecho, Yuka, tras practicar, comentó que aunque solo sentían una mínima parte del dolor que sentirían normalmente, sus golpes seguían siendo dolorosos.
Poco después, unos soldados que habían ido a buscar leña regresaron heridos al campamento, después de luchar contra unos goblins, y esto fue utilizado por nuestro protagonista para usar su magia curativa, utilizando su habilidad de acelerar el metabolismo celular. Yuka entonces se quejó, argumentando que era injusto que el chico ganara experiencia sanando y cocinando sin tener que luchar, pero el joven sugirió que fuera a expresar su queja al sistema. Al escuchar esto, Kuzu se sintió atrapada por el sistema, pero en lugar de quejarse decidió volverse fuerte para alcanzar sus metas. Por ello se dedicó a entrenar intensamente con Cable. Al reanudar el viaje, el grupo encontró una aldea de goblin y los héroes decidieron atacar para obtener experiencia. Allí fue cuando vimos por primera vez a Kuzu empuñar su espada y atravesar la piel de un goblin. Sin embargo, este acto la dejó aún más traumatizada y la chica no paraba de disculparse, repitiendo la escena en su mente una y otra vez. Además, todos la estaban felicitando por haber despertado como espadachín. Más adelante avistaron un grupo que incluía niños siendo atacados por monstruos feroces. Aunque no era prudente detenerse porque solo quedaban 15 días y 5 horas para completar la misión, Kuzu decidió enfrentarse a ellos. Para su sorpresa, Yotsuya también se quedó a su lado para aprovechar la oportunidad de registrar lo que podría ser un evento del sistema. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo, el resto del grupo continuó hacia Rador-Pu. Gracias a las habilidades de nuestro protagonista pudo ver el nombre, el nivel y la amenaza y descripción de los monstruos. El joven se dio cuenta de que los atacantes eran un grupo de Medin Clubs, con un nivel de amenaza que los hacía más poderosos que un soldado, e incluso más fuertes que él y su grupo en la lucha. La chica utilizó su nuevo escudo, pero antes de poder atacar fue asesinada. Mientras tanto, Yotsuya seguía luchando, pero no tenía suficiente fuerza y también pereció. En su forma espiritual, la chica se sentía inútil, pero al resucitar, tomó la decisión de ganar. Sin perder tiempo, logró hacer que una de las criaturas bajara la guardia y se lanzó rápidamente hacia ella, invocando su espada larga en el momento adecuado, hiriendo al monstruo. Yotsuya observó con asombro esa estrategia que compensaba su problema de peso, y tras resucitar, vio que solo quedaba una criatura. Además, notó que el carruaje con el resto de sus amigos se había rezagado, así que hizo que el monstruo siguiera para que luego fuera eliminado con un ataque sorpresa de Cable. Al finalizar la batalla, el chico se dedicó a curar a los civiles mientras absorbía la magia de sangre de los monstruos para llenarse de maná, una habilidad que había copiado de un berserk. Fue en ese momento cuando los héroes se dieron cuenta de que el grupo que rescataron eran soldados del reino Diok, quienes estaban transportando civiles a Rador-Pu por orden del rey. Esto parecía coincidir con una parte de la misión asignada por el Game Master. Sin embargo, había un problema. Los civiles eran prisioneros acusados de violar la prohibición de religión Arteros, y dado que se creía que esa ciudad era el hogar de los más fervientes creyentes, debían ser ejecutados públicamente allí. Esta revelación dejó a los héroes en estado de shock, ya que entre esos civiles había un niño. Nuestros héroes simplemente no podían creer que fueran criminales o herejes, y mucho menos que fueran a ser masacrados. ¿Eran realmente las víctimas que debían llevar para completar su misión? Sin mencionar que Yotsuya recordó cómo perdió experiencia al atacar a otros humanos, lo que lo llevó a cuestionar si la pérdida de vidas era irrelevante dado a sus acciones. Al final, la duda se centraba en qué era lo correcto en esa situación. Después de una intensa discusión entre el líder del escuadrón rescatado y Cable, el grupo de héroes intervino para evitar un enfrentamiento. Sin embargo, Yotsuya y sus compañeras estaban indecisas entre matar a los soldados o llevar a los prisioneros hacia su ejecución, sobre todo porque si mataban humanos su partida se arruinaría. Al final decidieron acompañarlos hasta Rador-Pu con la idea de evitar la ejecución. Durante el trayecto, las diferencias entre los grupos eran claras. Los soldados liderados por Camilton venían de un país que pretendía conquistar todo el continente, mientras que aquellos dirigidos por Cable representaban una nación que proclamaba libertad. De hecho, el viaje juntos era cuestionado por ambos lados, pero todos obedecían las órdenes del líder del escuadrón rescatado, quien se vio obligado a aceptar la ayuda de los héroes para preservar la vida de los prisioneros. En una parada, Yotsuya conversó con uno de los prisioneros, quien resultó ser un misionero del continente Hija y fiel de Arteros. Este pensaba que al menos perdonaría la vida del pequeño Billy, pero pronto se dieron cuenta de que el reino Diok no mostraba clemencia con los fieles, incluso si eran extranjeros. Esto se debía a un largo conflicto en el pasado entre los adoradores del rey Diok y los seguidores del dios Arteros, alimentado por creencias radicales de ambos lados, lo que resultó en una enemistad total. Nuestro protagonista fue a hablar con Camilton, quien le explicó que ese castigo era esencial para servir como ejemplo a todos los fieles de Arteros que quisieran ingresar a su continente, y siendo Rador-Pu la entrada a la religión, no había mejor lugar para efectuar la ejecución, con la intención de desmoralizar a los demás y frenar su expansión, ya que la adoración a su rey debía prevalecer. Sin embargo, para Yuka todo esto representaba una gran injusticia. Aunque el rey había ayudado a muchas familias y buscaba la unión del continente, lo hacía a costa de asesinatos y esclavitud. Para ella era un abuso que una nación tan poderosa atacara a una de las más pequeñas solo por sus creencias religiosas. El
viaje continuó en medio de un inquietante silencio, y pronto llegaron a unas montañas. En ese momento, Hamilton propuso un atajo a través de unas cuevas para evitar las empinadas pendientes de las montañas. Desafortunadamente, al entrar, los héroes quedaron atrapados porque Hamilton y su escuadrón los traicionaron, argumentando que no estaba dispuesto a seguir con quienes tenían una mala opinión de su rey. No obstante, Cave les explicó que esa vía aún era un atajo, por lo que debían seguir adelante para avanzar. El problema era que el camino estaba lleno de trampas y el tiempo para completar su misión se estaba agotando. El grupo logró superar la primera trampa, pero en la segunda, Yotsuya se ofreció como voluntario y murió al caer de una gran altura. Acto seguido, Kuzu examinó el mecanismo y tras resolverlo, las heroínas cruzaron junto al caballero. Poco después, al abrir una gran puerta, el grupo llegó a una arena donde apareció una gárgola gigante lista para enfrentarse a ellos. Después de una escalada complicada que le costó varias muertes y le hizo recordar momentos dolorosos de su pasado, Yotsuya finalmente salió del agujero, aunque con un semblante demoníaco. Lo primero que encontró fue una grabación donde vio la muerte de Vinberg, uno de los caballeros que viajaban con ellos. Esto le causó tristeza, pues recordaba que había congeniado con él desde que inició el recorrido. Por su parte, Keiya caía de la arena hacia el lago de abajo, apuñalada por una gárgola, mientras Shindu estaba en la parte delantera. El problema era que ella no solo se enfrentaba a la criatura, sino que también atacaba a los murciélagos que la atacaban. Esta rutina la hizo alcanzar el rango 10 sin que ella se diera cuenta, y de inmediato el sistema detuvo el tiempo. Además, los consejos que anteriormente le había dado el protagonista les serían útiles, ya que ahora sabían que debían utilizar esa mecánica a su favor. La joven adquirió el oficio de espadachina de la ruleta y, recordando sus entrenamientos con Cable, utilizó la mecánica de tiempo detenido para posicionarse favorablemente. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues su golpe apenas hizo daño. Entonces, la joven recordó que la caballero le había explicado cómo atacar los puntos débiles para compensar su falta de fuerza física. Tras implementar esa estrategia, finalmente logró vencer a las gárgolas. Yotsuya corría hacia la salida, reflexionando sobre su papel dentro del grupo. Después de todo, las chicas tenían claro que les motivaba a seguir avanzando, pero él no sabía por qué había sido elegido. Sumido en esas reflexiones, al final del camino nuestro protagonista comprendió el valor individual de la vida. Poco después se encontró con el resto del grupo, quienes estaban tensos viendo a la gárgola a punto de caer. Cuando le informaron que Keiya estaba en el agua, el chico se lanzó a rescatarla y al sacarla utilizó la sangre del monstruo de la cueva para tratarla. El problema fue que el esfuerzo fue tan agotador que al terminar se quedó dormido. Cuando Keiya lo vio así, le dio un beso en los labios, sorprendiendo al resto de las chicas, aunque ella se justificó diciendo que él le recordaba a sí misma, ya que también estaba tratando de descubrir quién era, de lo que era capaz y hasta dónde podía llegar para encontrar la paz. Luego les confesó que su obsesión por cortar carne viva provenía del deseo de demostrarle a su padre que ella era una caballero digna, puesto que él y sus hermanos habían conseguido lugares destacados en el torneo de selección de caballeros, mientras que ella había alcanzado solo el puesto 70 de 3000 combatientes, lo que le había permitido ser nombrada caballero. Sin embargo, para ella no era bastante. Por esa razón intentaba cortar carne viva, ya que así ganaría experiencia en enfrentamientos reales. De hecho, su padre le había mencionado que en un combate real era equivalente a 10 golpes de espada en la práctica. Luego de un tiempo, Yotsuya despertó y rápidamente admitió que se había equivocado respecto a la cuestión de los bienes. Desde ese momento el viaje avanzó con el grupo dividido en dos secciones. Durante este proceso, nuestro protagonista se percató de que los bienes que debían entregar para completar la misión no necesariamente eran los prisioneros, ya que el Game Master nunca les mencionaba los nombres exactos de cada objeto, lo que daba pie a que cualquier persona valiera. Por eso el grupo que lideraba Cable continuaba tras los soldados de Dayok para rescatar a los prisioneros, mientras que el otro se dirigía a buscar un cargamento diferente rumbo a Rador Pu. Ambos grupos tenían que actuar rápidamente, ya que solo les quedaba algo más de 7 días para explorar el 5% del mapa. Por otro lado, el caballero también deseaba vengar el asesinato de Wisburg, pero era consciente de que antes de apresarlos en la cueva, Kim Milton había informado a su rey que viajaba con héroes y caballeros de Corton, un país pequeño con menos tropas que el reino de Dayok, por lo que debía proceder con cuidado para no desatar una guerra que pudiera arruinar su país. Sin embargo, Yotsuya, nuevamente mostrando su lado demoníaco, sugirió atraparlos y enviar una carta a su rey, donde se aclarara que no eran enemigos, para luego eliminarlos. Más adelante, el grupo formado por Jutsu, Yayuka y Cable tuvo su camino por las montañas y alcanzó a los soldados que conducían a los misioneros. No obstante, en lugar de atacar, los siguieron en silencio para esperar el anochecer. En ese punto, Yayuka confrontó al protagonista sobre sus crueles planes, comparándolo con el Señor Oscuro. Él se defendió alegando que todo eso eran las lecciones aprendidas de ciertos videojuegos. Ella le respondió que también había estado años en videojuegos en línea y hasta se le escapó que estaba enamorada de un personaje llamado Tsubasa. Ante la incomodidad del momento, la joven aprovechó para preguntar si un beso en ese mundo virtual contaba como una experiencia real, recordando el beso que Cable le había dado. Sin embargo, como él no recordaba eso, no comprendió la pregunta, aunque respondió que en un mundo tan realista como ese, sí contaba como una experiencia. Después Jotsu y Yayuka llegaron hasta el objetivo, haciéndose pasar por
por si los demás habían estado muertos en las cuevas y que nuestro protagonista se había aliado a la región de Áteros. Además, les indicaron que no podían ser asesinados ya que eran inmortales. Por lo tanto, solicitaron la liberación de los 3 hermanos misioneros, o de lo contrario, Yotsuya usaría su inmortalidad para difundir su religión por todo el mundo. Después de la amenaza, los 2 se marcharon, dejando a los demás para que decidieran más tarde. Yayuka regresó fingiendo que ya había traicionado a Yotsuya y los persuadió para que siguieran y les mostró dónde estaba su compañero. Mientras tanto, Yotsuya aprovechó que solo quedaba un guardia para rescatar a los misioneros, simulando que los había matado. Aunque se eliminó al guardia, hizo creer que todo era una venganza para sus amigos caídos, ya que en realidad no era devoto de Áteros. Luego de provocar un incendio para quemar al guardia y supuestamente a los misioneros, Yusuke y Yayuka robaron un caballo y escaparon, dejando al grupo libre de culpa, pues Cable no había estado involucrado. Camilo, sin informar al rey que había encerrado al grupo en una mazmorra o que uno de los héroes le había vencido, se encontró en una situación complicada. Desgraciadamente, para que todo el plan fuera exitoso, nuestro protagonista tuvo que matar a un humano. El plan funcionó como esperaba. Luego de atormentarse por haber fallado a su generoso rey, le envió noticias correspondientes mediante una gallina mensajera. Acto seguido fue sorprendido por la caballero, quien inmediatamente ejecutó a los soldados mientras le anunciaba que los misioneros seguían vivos y que el resto de la historia era una falsedad. Después de un tiempo, el rey supo que la misión había fracasado mientras su consejero le advertía sobre los héroes. Por eso el monarca, dudando si los héroes podían comenzar una guerra, ordenó investigar cómo deshacerse de ellos para estar preparados. El viaje de los héroes debía continuar y Yotsuya subió al carruaje unas cajas. Según Yuka, no debían ir junto a un niño. Tanto ella como Cable asumieron el comando de los caballeros durante el recorrido. Tokit se dio cuenta de que Lavero estaba melancólica porque la despedida se acercaba y pensó que era por el amor que Cable sentía por el reservado Yotsuya. Así que trató de crear situaciones donde los chicos pudieran confesarse su amor, comparando todo con situaciones de los videojuegos que jugaba. Mientras tanto, el grupo formado por Kusu, Shindo y el otro caballero de Corton, el Maka, seguía revisando a los comerciantes en el camino para tratar de obtener suministros y llevarlos a Rador-Pu. Sin embargo, luego pasaron por una mejor opción. En lugar de seguir buscando, decidieron unirse a un comerciante que les transportaría mercancías a esa ciudad. Así fue como se ofrecieron a ser los escoltas de uno en camino, no sin antes enfrentarse al verdadero guardia de esa carretera, que no quería perder su trabajo. Pobre de él, porque de todas formas se quedó sin trabajo. Mientras tanto, en el otro grupo, Yuka ya estaba cansada de intentar que ocurriera un momento romántico, y cuando estaba a punto de dormir, oyó a Cable un poco incómoda intentando decirle algo a Yotsuya. Sin embargo, la caballero solo quería expresar su agradecimiento al joven por ayudar a vengar la muerte de Winsberg, palabras que le costó muchísimo pronunciar. Al mismo tiempo, el grupo de Shindo se acercaba a Rador-Pu deseando que su plan de escoltar mercancías resultara correcto. De repente recibieron un mensaje del sistema, indicando que habían cumplido la misión, ya que el otro grupo había llegado al destino, entregando a los misioneros en una iglesia, vendiendo algunos productos a unos comerciantes y entregando la cabeza de los soldados de Dayok a un funcionario de la ciudad, mientras le informaban sobre la conspiración para ejecutar a los misioneros. Entonces los funcionarios agradecieron por salvar a su gente, pero les dijeron que no era necesario llevar las cabezas, pues solo con su indumentario la información habría sido suficiente. Finalmente todo el grupo se reunió y solo quedaba completar el 5% del mapa, para lo cual contaban con un día y medio, así que las heroínas propusieron dividirse para cubrir más terreno. Fue así como cada uno tomó rumbos diferentes. Cable seguía nostálgica, pensando en que su vida cambiaría próximamente. Sabía que su lugar era en el campo de batalla por ser parte de la Orden de Caballeros, pero no podía dejar de recordar el beso que le dio a nuestro protagonista, así que se acercó a él para despedirse. Después de eso, Yotsuya subió montaña arriba, tan alto que ya podía ver Rador-Pu completamente, y de repente una ventisca lo sorprendió. Afortunadamente, la habilidad de nuestro héroe para cambiar de ocupación le permitió acumular suficiente ropa para usarla al mismo tiempo y no detenerse ante la tormenta, ya que solo faltaba un pequeño porcentaje para completar la misión. Sin embargo, debía apresurarse porque si moría congelado, no resucitaría, ya que eso solo sucedía en ambientes donde podía sobrevivir, y si revivía ahí, su cuerpo volvería a congelarse. Además, las chicas luchaban contra la nevada que cada vez se intensificaba. Ellas no estaban tan bien preparadas como Yotsuya. La ropa de Kusu y Yuka era convenientemente y gracias al guión, bastante ligera y descubierta, pero a pesar de eso estaban decididas a no rendirse. Yuka se repetía a sí misma que solo quería morir de amor, y Kue se sentía muy útil en ese mundo. Por su parte, Shindo, acostumbrada a luchar, anhelaba regresar al mundo real para seguir mejorando como persona, pero de repente encontró una especie de estatua tirada en la nieve. Kusu no pudo avanzar más y cayó al suelo, mientras que Yuka se sentó para protegerse con su capa. Mientras tanto, Yotsuya observaba en el mapa virtual y notó que nadie se movía, lo que le daba impulso para apresurarse porque aún faltaba
faltaban aproximadamente 10 kilómetros y 6 horas. Nuestro protagonista se decía que mientras uno permaneciera con vida, los demás tendrían una oportunidad, pero a diferencia de las otras misiones, aquí el daño físico y emocional era demasiado grande y no podía permitirse morir congelado. Fue en ese momento que un enorme yeti apareció y atacó, conocido como el monstruo de las nieves. Afortunadamente Yotsuya se recuperó rápidamente y sus habilidades culinarias le permitieron ver los órganos internos de la bestia. Después de desafiarla, logró dar un golpe mortal. Sin embargo, nuestro protagonista reconoció que había tenido suerte, ya que el yeti estaba debilitado por no haber comido durante días. De no ser así, habría sido él el que habría muerto. Poco tiempo después, unos bebés yeti emergieron de la cueva, llorando sobre el cuerpo de su madre. Yotsuya sabía que en poco tiempo esos pequeños también morirían de frío y hambre, pero en lugar de sentir compasión, pensó que eran solo unos seres virtuales, así que continuó su camino, convencido de que era el único sobreviviente y no quería arriesgar la vida de otros. Desgraciadamente, un paso en falso lo llevó a caer en una trampa y también murió. Aunque las chicas se habían detenido, aún respiraban. Yuka, por un lado, utilizaba su magia para abrigarse con su capa, recordando a sus queridas Magilla Sisters, heroínas de un conocido anime, a quienes Yuka comparaba con sus amigas en ese mundo de fantasía. Por otro lado, Shindo se sacudió de su letargo y enfocó mejor su mapa, avistando un asentamiento y apresurándose hacia él. No se dio cuenta de que caminaba sobre un lago congelado y que cada paso que daba hacía que el hielo se rompiera. Luego recibió la notificación de la muerte de Kuzu, y poco después ella cayó al agua y murió. Antes de que la rubia se desvaneciera, nuestro protagonista ya había resucitado, ya que había caído en una mazmorra oculta bajo la nieve, que afortunadamente era cálida. El joven comenzó a recorrer los pasillos, pero todos estaban bloqueados. Por suerte apareció una enorme lombriz que se alimentaba de tierra y abría huecos, los cuales Yotsuya aprovechó para buscar una salida. Lamentablemente su suerte fue breve, ya que mientras se movía a través de los agujeros, un gigantesco gusano lo alcanzó y lo devoró, matándolo al instante. Al final ya solo quedaba Yuka, quien aunque casi estaba congelada reinició su camino. Sin embargo, al enterarse de la muerte de Yotsuya, sintió alivio, pues finalmente encontró una razón para rendirse sin que nadie la criticara. Ella no quería morir, pero tampoco creía poder completar la misión sola, así que se dejó caer aceptando su muerte. En ese instante comenzaron sus alucinaciones. Su adorada Magilla Purple apareció y le recriminó por no haber aprendido nada durante todos estos años viendo el anime. Purple se refirió a Tokak como Magilla Pink, recordándole que, en momentos difíciles, las hermanas nunca se abandonan y siempre se ayudaban mutuamente. Al oír estas palabras, Yuka decidió levantarse, sujetar con firmeza su báculo e invocar su llama carmesí, generando un destello de luz y viento que podía percibir a kilómetros. Luego, esos delirios hicieron que viera al personaje del que estaba enamorada, Tsubatsa, quien la animaba a seguir avanzando. De repente fue sorprendida por un esquimal que había sido afectada por el poder que había invocado anteriormente. La esquimal era en realidad la maga Fátina, que no solo podía controlar el viento, sino que también viajaba sobre un gigante gato volador. Yuka subió al felino, pero al darse cuenta de que solo le quedaban 3 minutos para completar su misión, no pudo evitar llorar y rogar por tiempo. Gracias a Fátina, Yuka logró alcanzar el 5% del tiempo estipulado, y todo el grupo se reunió nuevamente frente al Game Master. Luego, con quejas sobre la injusticia, Tokak reclamó su recompensa y preguntó si estaban en un mundo virtual, pero el Game Master les explicó que, de hecho, era un mundo paralelo, una tierra existente en otro universo con una versión real de cada ser humano. Eso asustó a Yotsuya, quien comenzó a pensar en aquellos a quienes había matado o contribuido a la muerte. Al regresar a su casa en su mundo, Yotsuya seguía atormentado por la idea de haber asesinado a una persona real, aunque siempre había detestado a la humanidad. No era lo mismo desear la muerte de alguien que ser el responsable de su muerte. El joven estaba en la escuela y, a pesar de mostrar más estrés en las actividades físicas, continuaba siendo reservado, aislado y más distante que nunca. Las chicas también se sentían más ágiles, aunque eso no significaba que Kuzu ya hubiera superado su enfermedad. Mientras tanto, Shindo no había podido acercarse a él desde que se enteró que el chico había incendiado al soldado de Dayok. Después de las clases, Yotsuya recibió un mensaje del Game Master preguntándole cómo se sentía tras haber acabado con la vida de alguien. Además, le pedía que revisara su correo. Asustado, Yotsuya eliminó el mensaje y regresó a su casa, incapaz de creer que esa muerte había sido planificada, siendo él quien tomó la decisión de matar, convencido de que en un mundo virtual, aún en estado de conmoción. De repente, una niña amable apareció en su habitación, reclamándole por no revisar el correo, y Yotsuya pensó que podía ser Game Master. Aprovechó la oportunidad para desahogarse y confesó que, más allá de creer que eran personas virtuales, habían actuado mal al encerrarlos en esas mazmorras sin preocuparse por sus vidas. Además, mencionó que estaba a punto de matar a otros solo porque no compartían sus creencias, aunque sabía que ellos pensaban que era lo correcto. Por eso no podía evitar sentir que había cometido un error, especialmente porque al darse cuenta de que eran humanos reales, no los habría matado.
Después de todo eso, la niña le habló sobre el siguiente jugador, y al igual que sucedió con Yuka, intentó recordarle la importancia de este nuevo integrante. Más tarde llegaron a un restaurante chino donde la niña le explicó a Yotsuya que un hombre solitario en la barra era un ex miembro de los Yakuza, y que iba a ser asesinado por un nuevo jugador llamado Keita Tori, de 19 años, que creía poder matar y salir impune. Además mencionó que el nuevo jugador vendría con su hermano menor, Shuji, de tan solo 14 años, la misma edad que Yotsuya. Justo en ese momento, Keita, Tsuji y el tercer hombre entraron en el lugar encapuchados y armados con bates de béisbol. Sin embargo, antes de que pudieran cumplir su objetivo, nuestro héroe les interrumpió haciendo que cayeran al suelo y diciéndole al más grande que no debía matar a nadie. El trío se levantó y comenzó a pelear con él, pero Yusuke rápidamente dedujo que era el siguiente jugador. De inmediato le quitó la capucha y lo expuso, confrontándolo con la sugerencia de que se fuera antes de que llegara la policía. Sin embargo, Keita estaba decidido a llevar a cabo su misión, pues solo era un yakuza y no le importaba si mataba. En ese momento, un misterioso individuo apareció en el lugar apuntando con su pistola a Yotsuya, convencido de que trabajaba para Kangumi, y se preparó para matarlo, pero la niña se acercó, distrajo al tirador y le entregó a Yusuke un guante mágico. Desde el instante en que Yusuke se lo puso, supo que era magia biológica, así que lo usó para atacar, impidiendo que el hombre disparara y derribándolo, dejándolo sangrando por la nariz. Keita, sorprendido, no entendía lo que había sucedido. La policía ya estaba cerca, así que Yotsuya le sugirió a Keita que sacara a su hermano rápidamente del lugar. En ese momento, el tirador volvió a levantar su arma para atentar contra Yotsuya, pero fue parado por Keita, quien recibió una reprimenda del hombre por haber sido siempre su protector. Sin embargo, Keita le recordó que había sido vencido por un niño al que planeaba dispararle por la espalda, dejándolo en mal estado. Después de eso le propinó una patada y escapó con su hermano. Una vez a solas, la niña le hizo notar a Yotsuya que había evitado un asesinato, y él comparó esa misión con la primera vez que había salvado a Yuka de los acusadores para impedir que publicaran sus fotos desnudas en línea. Le dio razones a la chica para luchar y querer volver a casa, y por eso al final Yuka no se rindió y terminó sola el mapa. Entonces pensó que lo mismo le ocurriría a Keita, ya que al rescatarlo de la prisión había creado un lugar que siempre desearía volver, lo que impactaría en el éxito de sus próximas misiones en el mundo paralelo. Además, nuestro protagonista parecía más relajado al respecto de sus traumas, reflexionando que la vida humana carecía de valor, especialmente aquellas personas que eran tan ingenuas como para dejarse manipular solo para eliminar a otros. Para él, los humanos debían extinguirse, comenzando por los que menos importaban. Si Keita no fuera el próximo en participar, no tendría valor alguno. Para la niña, esas afirmaciones sonaban arrogantes, comparando al joven con un usuario anónimo de internet que se creía superior a los demás. Sin embargo, el chico le replicó que no era nadie, simplemente un joven con ilusiones de grandeza que pensaba que solo él tenía la razón. No obstante, al final, nada de eso tenía relevancia, porque estaba luchando por la justicia en la que creía, y eso era todo. Y así acaba esta narración. Si les agradó, por favor, suscríbanse para apoyar el canal y comenten anime para mostrar que llegaron hasta el final, ya que no muchas personas suelen hacerlo. Un saludo y hasta la próxima.